Muy buenas noches, Eduardo Liberti. ¿Cómo te va? Gracias por estar. Quiero celebrar este espacio. La verdad que hacía falta. La noche periodística televisiva de la Argentina está vacía, estaba. A mí me encanta Euronews, pero ya me he cansado un poco. Así que celebro muchísimo estar acá. Gracias, de todo Edu. corazón. Estamos todos pegaditos hoy porque estamos todos, efectivamente, pero necesitamos afecto. A ver, ahora nos metemos en qué estás viendo del momento del gobierno. Quiero preguntarte también por la oposición, pero danos una mirada, qué es lo que te está pasando a esta hora respecto de todo lo que hay alrededor de la represión y la respuesta del gobierno. Asco. En general, los periodistas, justificadamente, periodistas, comunicadores, tenemos la prevención profesional de aparecer con cierta distancia de algunos acontecimientos. Y en casos como este, y como el de Pablo Grillo, como el de Costecchi Santillán, no tiene que mediar la frialdad. Primero asco. Primero eso. Hay una nota magnífica de revista Acción, firmada por Ricardo Rajendorfer, el paisajista involuntario, que habla de Patricia Bullrich específicamente y de su relación histórica y vivencial con la muerte, desde pequeña. Y esto es de lo que se trata, y me preocupa, ya yendo más concretamente a tu pregunta, me preocupa qué es lo que está percibiendo la sociedad y cuánto de amparadas van a estar las minorías intensas que van a salir a combatir esto. Yo coincido con Martín, que comenzó diciendo que confía en la sociedad civil enojada. Yo también. Confío en las minorías intensas y además, vivencialmente, en la pulsión, digamos. ¿Qué otra cosa podemos hacer que denunciar, que estar acá, que poner la cara y que estimular la movilización? Será un imperativo categórico, no sé, pero es lo que hay que hacer. Como decir que manifestamos asco. Hay, y digo, con esto termino, una porción muy significativa de la sociedad argentina de simpatías históricamente fascistoides que está a gusto con lo que pasó. Bueno, hay un sector muy importante de la sociedad que quiere orden y votó orden. Y no solamente lo votó en Milei, lo viene reclamando sistemáticamente. Probablemente la jubilada que pudo haberse desnucado y el caso de Grillo pueden poner un límite. Yo no estoy seguro. No estoy seguro de qué está viendo la sociedad. Creo que es una cuestión de minorías intensas y creo que la pasión, escribía esto en el diario hoy o ayer, la pasión de la sociedad argentina siempre fue peronismo y antiperonismo. Y el segundo hoy permanece niesto. No sé qué pasa con el primero, pero eso supongo que quedará para después para hablar de oposición y oficialismo. No lo ensayamos, pero en un rato viene Ricardo Rajendorfer a QR para hablar, además del artículo en el periódico Acción que menciona Eduardo, sobre su libro alrededor de Patricia Bullrich. Y la pregunta es el factor Patricia Bullrich en la historia reciente de la Argentina. ¿Cómo estás viendo al gobierno? ¿Coincidís con Cristina que se le dio vuelta el reloj de arena? ¿Pensás que está en un punto de inflexión? ¿Cómo lo ves? Le entraron las balas, que no es una figura que me guste mucho. De alguien que además, o ya que estás hablando de reloj de arena, estás hablando de Cristina, de alguien que además sufrió un atentado. Entonces, siempre me frena un poco la figura de entraron las balas. Hay que repensar un poco la metáfora. Aclarado ese aspecto semántico, desde hace un mes empezó a autoinfligirse daños que en ningún caso fueron provocados por ningún factor opositor. Lo que vaya a pasar con este gobierno va a ser en función de lo que se autoinflija, no de lo que por lo menos por ahora ya pueda estás hablando verse. De la oposición. Sí. De alguna manera. Sí. Ahora Bueno, vamos la a oposición, ¿qué es la oposición? ¿Qué es la oposición? La oposición es hoy la izquierda trotskista, que es testimonial, no se plantea el poder, por lo tanto es una oposición que puede
gustarte, no gustarte, emocionarte más, emocionarte menos, pone el cuerpo, siempre lo ha puesto y vale el respeto. No se plantea el poder. Por lo tanto, en un marco de debate político, no se puede hablar de eso como oposición, en términos de efectividad política. Más luego queda el peronismo, con la variante kirchnerista expresada en Cristina y expresada en el gobernador bonaerense. Si ahí se produce, me parece, algún grado de unidad conceptual básico que todo el mundo está reclamando, yo también aspiro a eso, ¿no? Bueno, se verá qué sucede. La sociedad civil enojada puede hacer encontrar un cauce. En los tiempos de reflujo, en general, las bases le ponen los puntos a la dirigencia, hasta que la dirigencia encuentra algo, no puede ser. Y este es un país de rebeldías. Así que yo tengo mis esperancitas, algunas. Hernancho. Eduardo, te quería preguntar qué rol en toda esta discusión, si querés desde la cuestión más de la sociedad, tiene la justicia. Digo, con postales como las que hemos visto en el último tiempo, uno discute, por ejemplo, Libra y dice, ojalá que en otro país hagan algo porque acá desconfía. O cosas como las postales, recién veíamos a Andrade que tiene que explicar que no es camporista, pero después tenés a Ercolini que se fue al lago escondido y no explica nada. Es decir, ahora, no te lo pregunto por las cuestiones puntuales de la justicia, sino por cómo eso influye en la sociedad. Si es por, en mi opinión, no es un área que domine, no voy a hablar mucho del tema estando Irina acá, pero si es por lo que pienso que ve la sociedad en términos de lo que es el funcionamiento de la justicia, lo relaciona con la impunidad, no le importa la aristocracia judicial. ¿Quién mayormente sabe quién es Ercolini, Servini, Casanello, etcétera? La sociedad, y yo sí creo que mayoritariamente entiende que es un poder corrupto, putrefacto. No me parece que se cuestione el porqué. Obviamente mi pensamiento es que es parte estructural de un sistema sistémicamente corrupto, perdón por lo cacofónico. Un programa de ajuste, además, tampoco lo puede llevar adelante en términos como lo que estamos viendo, si se judicializa, por ejemplo, el arreglo con el fondo sin una pata judicial. No se puede. Me parece bien que no lo plantees en cuanto a los hechos puntuales, pero para el caso déjame valerme de que si es por el caso Libra, y la verdad que yo miro mucho más al FBI que a Comodoro Pi respecto a lo que puede pasar. No puedo dejar de decirlo. Claro. ¿No hay un riesgo, Eduardo, en ver, vos decías, bueno, de un tiempo a esta parte empezó a infligirle algún tipo de daño, ciertas ofensivas sobre el gobierno? Me imagino que arrancás de Davos, del discurso de Davos, sí, las movilizaciones siguientes, el caso Libra, saltearse al Congreso enviando, y todos los elementos que estamos viendo. Todos autoinfligidos. Está bien. ¿No hay un riesgo ahí de creer que el gobierno está en un momento en el cual ya no puede obtener la gobernabilidad necesaria para llevar adelante su política? Yo no comparto la visión de que hay un gobierno en retroceso, de ninguna manera. Sí creería, muy en potencial, que si en algún momento lo que se autoinflige le provoca daños severos, no llega la plata del fondo o X razón, le va a caer todo esto que pasó junto. Es como que está viendo un acumulado que en algún momento puede estallar. En algún lugar hay una cuenta. En algún lugar se van a acumular las cuentas. Y el Libra que no impactó porque no entiendo qué es la criptomoneda y la represión, van a caer todas juntas. De eso estaría casi seguro. Yo firmo al pie. ¿Y cuán cerca? Firmo al pie, absolutamente, perdóname, sí. Mauri. ¿Se acuerdan de situaciones distintas, pero en algún sentido parecidas en términos políticos? La misma gente que decía, qué bárbaro Menem, ¿eh? ¿Mide cuánto medía Menem? ¿1,60 m? El petizo ese es espectacular porque mirarla en Boca, juega al básquet como si fuera un tipo de la NBA. La misma persona, no otra gente, unos años después, y varios crisis, pobreza, etcétera, etcétera. Incluso después de la reelección de Menem, esa misma gente decía,
¿Qué querés? ¿El país se incendia? Sí, pero el otro día en la Espera, plaza no se gritaba... espera. No, el país se incendia y este boludo está jugando al básquet. Así es. Era así. Pero es la misma persona. Creo en lo que dice Eduardo, creo históricamente, no porque crea en términos de fe. Digo, históricamente pasa eso, se acumula. La pizza con champán se le acumuló al final, Claro. por ejemplo. Esa cuenta fue al final. Con los mismos personajes, incluso femeninos en algún caso. Pero, Se le Eduardo, acumularon todos al final. Ahí voy, Mauri. digo, sí, perdón, pero es interesante. En los 90 está atado a la discusión económica. Sí. Estamos sugiriendo que ahora es lo mismo. En mi opinión, sí. Y te recuerdo, duró 10 años, 9 años. El voto licuadora. Digo, El yo afecto 7, veo ponele. un proceso similar. En la conciencia colectiva veo un proceso similar al menemato. ¿Ves Sinceramente, 10 sí. años? No, O sea, digo, un creería, proceso de hegemonía así. sabe decir esperaría que no, pero también creería que no. A ver, esto es un menemismo extremizado, no tiene un partido atrás, tiene solo la conciencia pasajera de la sociedad respecto de que esto es lo único que hay y por lo menos tengo estabilidad inflacionaria. Pero sinceramente yo no veo que haya muñeca política en Milei. Hoy no veo como para sostenerse del modo en que se sostuvo un proyecto que además tenía joyas de la abuela para liquidar y que tenía cuadros políticos. Yo no veo quiénes soy Cohen, Corach y etcétera. Me puedo equivocar. Y esa cuenta con tranquilamente. respecto a las elecciones, la de octubre, ¿la ves cerca o no? Digo, esa caída de las cuentas. No lo sé, la veo a la elección de octubre entre el enojo, la resignación y no poder votar nada que se parezca a una opción. Francamente me parece que está ocurriendo esto, pero hay alternativas que en el medio quiero ver. Por ejemplo, para decirlo futbolísticamente, las victorias llaman a las victorias. Cuando ganás, acumulás. ¿Qué pasa si gana Santoro en la ciudad? Que es una variable. Es indiferente lo que pueda ocurrir en una elección que además tenemos a la vuelta de la esquina. ¿Qué pasa si le va muy mal a la Libertad Avanza, como todo sugiere, en Santa Fe? Y en la Constituyente. En la Constituyente, con la ventaja que está llevando Puyaro. ¿Qué pasa si en la provincia de Buenos Aires el peronismo se mantiene como primera fuerza? Aguantame el que pasa ahí, porque reapareció Sergio Massa. Fue candidato a presidente de Unión por la Patria y entró en un silencio que a muchos llamó mucho la atención. El principal referente de la alternativa casi que no había opinado sobre la gestión del presidente Javier Milei. Reapareció Massa y dijo: terminemos con el derrotismo que convive con muchos de nuestros dirigentes. Lo primero que tenemos que saber es que el primer triunfo importante se lo va a regalar Leandro Santoro en la ciudad de Buenos Aires dentro de 2 meses a toda la Argentina, que vamos a volver a ganar la provincia de Buenos Aires y que vamos a terminar en octubre con más diputados de los que tenemos hoy en nuestro bloque. Terminen con el derrotismo. Hay que ganarle al derrotismo interno para poder derrotar a los gobiernos que nos quieren silenciar. Bien, allí Sergio Massa hacía referencia también al ánimo, ¿no? Decía recién Eduardo, bueno, futbolísticamente una victoria tras otra victoria, es decir, como si hubiera que cambiar una cuestión de ánimo. ¿Es de ánimo o tiene que haber razones eventualmente? Te voy a decir por qué. En la marcha, el otro día, no se cantaba vamos a volver, se cantaba que se vayan todos. Sí, estoy de acuerdo en que es una cuestión más de ánimo que de falta de opciones. Si querés, yo creo que la falta de opciones, en caso de ser cubierto de alguna manera, generaría algún tipo de esperanza más acentuada que el nihilismo que yo hoy observo respecto de el desamparo que tiene la sociedad. El otro día
cuando sucedió lo de la fuera del Congreso, en el adentro la imagen eran piñas entre los propios libertarios y en el afuera era gente suelta, hinchadas, autoconvocadas. Inorgánico, digamos. Inorgánicos. Es una foto del mapa político de la Argentina. Me voy a poner en abogado del diablo. 2001. 2001. ¿Sí? No me acuerdo cuándo fueron las legislativas, donde ganaron los Salames, Clemente, etcétera, etcétera. No me acuerdo del mes. Que del Zamora 2001. sacó el 13%. Exactamente, sí. Octubre del 2000. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, legislativas. Sí, Crisis del 2001. sí. Crisis económica, pero además de la económica, una crisis política, Sí. social. Alternativa política a la vista. Era el que se vayan todos y alternativa política a la vista no había ninguna. No solamente no había ninguna, sino que te recuerdo que la suma de Menem y López Murphy. Eso del 2003 ya, 2003, las elecciones. ¿no? Exacto, tal cual. Pero es 40%. más Sí. a mi favor. Pero Sí, 41% de los claro. votos. Por eso. Y no había alternativa política y por eso lo que apareció fue una anomalía. En tanto anomalía, y me tomo de lo que dice Martín, si lo ves retrospectiva o contrafácticamente, ¿cómo haces para saber hoy Yo cuál no sé. pudiera ser la... Yo no sé. Yo tampoco. Yo no sé. Que sí, pero están hablando de Néstor Kirchner. Pero supo leer perfectamente cuáles Absolutamente. eran las demandas y Claro. de qué manera acumulaba Sí, política. y Que es lo que hoy Exacto. No sé. la dirigencia Consiguió opositora... Milei, digamos, No o sea, sé, pero vos... Milei vos- fue la anomalía el Pero, año pasado o el Eduardo, anterior, entonces... Pero perdóname, Néstor ni siquiera era conocido, y es más, dentro del propio peronismo se lo juzgaba como una suerte de pelele de Duhalde o del aparato peronista bonaerense, y salió para la izquierda, viejo. Ahora, Eduardo, ¿Cómo podríamos saber si hoy puede aparecer una cosa de esa naturaleza? Una cosa, un sujeto político de esa naturaleza. Eduardo, pero escuchando a Massa, lo que amalgama a la oposición es un espíritu no derrotista. Lo digo pensando en que muchas de las críticas a la gestión anterior a la de Milei tienen que ver, por ejemplo, con no haber tenido un programa común. Y, por ejemplo, hoy estás discutiendo con el Fondo Monetario. ¿Qué quiere hacer la oposición con eso? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que prima? ¿El programa o el espíritu No, de...? primero prima el espíritu de qué tenés para pelear y qué tenés enfrente. Lo siento porque no es muy agradable desde el punto de vista de la sentimentalidad política, pero creo que primero prima la aparición de alguien y una figura de liderazgo y la imagen de construcción. El programa viene después. Sí creo que si después no tenés programa te habrá servido de nada, como queda demostrado con el gobierno del Frente de Todos, sin perjuicio de que yo creo que la historia, alguien me dirá, no importa la historia, va a juzgar lo bastante mejor de lo que aparece hoy en la conciencia colectiva. Se están cumpliendo 5 años de la pandemia. ¿Cuándo fue? ¿El 20 de marzo? Sí. El 21 de marzo. Sí, por ahí. Y yo creo que la gestión del gobierno en la pandemia fue muchísimo mejor de lo que pudo haber salido aún en nuestras peores pesadillas, por ejemplo. Edu, gracias por haber venido. Gracias a ustedes y otra vez bienvenidísimos. Y tenés que- En nombre de muchísima audiencia. Bueno, gracias por eso, lo valoramos mucho. De tanto en tanto Vengo. tenés un lugarcito. Dale. Igualmente, che.